Entre los años 1816 y 1818, el capitán Giovanni Battista y su equipo desenterraron la Esfinge y varios de los templos que la rodean. Por su proximidad a la pirámide de Kefren, dieron por hecho que la cara esculpida que hoy en día vemos en la Esfinge era la de Kefren, y que por lo tanto su construcción se habría realizado entre el 2520 y el 2494 a.C., tiempo en el que aproximadamente nos dicen que reinó Kefren. Se sabe que durante la historia, la Esfinge ha ido quedando enterrada y se ha desenterrado varias veces. Según la mitología egipcia, el faraón Tutmosis IV, quien reinó sobre el 1400 a.C., siendo príncipe, se tumbó cansado a la sombra de la cabeza de la Esfinge que sobresalía de la arena y se durmió. En el sueño, la cabeza de la Esfinge abrió la boca, le dijo que era el dios Haratchechepere-Ra-Atón y que a cambio de desenterrarla por completo le entregaría la corona de Egipto y le llenaría de riquezas. Tutmosis IV lo hizo y efectivamente acabó siendo faraón, aunque el trono en un principio tenía que ser para su hermano, al que él mismo mató sin ninguna consecuencia, ya que era el dios Haratchechepere-Ra-Atón quien, cogiendo la forma de la Esfinge, le había dicho en un sueño que sería faraón, por lo que indirectamente le había dicho que su hermano tenía que morir. Unos 1000 años después de que Tutmosis IV reinara, Heródoto viajó a Egipto catalogando todo lo que observó y no menciona la Esfinge ni tan siquiera su cabeza en ninguno de sus textos. Bien, hoy en día, la mayoría de egiptólogos oficialistas se siguen basando básicamente en que la Esfinge la mandó construir Kefren por la proximidad que ésta tiene con la pirámide de Kefren. Saben que la pirámide de Kefren fue mandada a construir por este principalmente gracias a los textos del Reino Antiguo y a los de Heródoto. En ninguno de los dos se menciona nada acerca de la Esfinge. Manetón narró además que los orígenes de la civilización egipcia tendrían unos 8000 años, que hoy en día ya serían unos 10.000. Con todo esto dicho, ahora entraremos a inspeccionar los estudios de varios expertos que aseguran que parte de la Esfinge es muchísimo más antigua de lo que normalmente se nos ha dicho. Empezaremos con René Schwaller. Este investigador con estudios en química farmacéutica y física química modernas, que nació en el 1887 en Estrasburgo, pasó 12 años en Egipto estudiando varias de sus antiguas construcciones. Además de que, según nos dicen en varias páginas web, fue el primero en popularizar la idea de la geometría sagrada en el antiguo Egipto, en su libro llamado The Temple in Man, ya nos informaba de que, según sus conclusiones, los primeros templos egipcios tendrían muchos más años de lo que sus contemporáneos decían. En otro libro que escribió llamado Sacred Science, menciona rápidamente que la erosión en la parte inferior de la Esfinge y en algunos de los muros que la rodean deberían de haber ocurrido cuando la Esfinge estaba sumergida en el mar. Según él, eso debería haber ocurrido hace entre unos 5000 y unos 10.000 años. A partir de aquí, varios escribieron acerca del tema, la mayoría fantaseando bastante, así que iré directamente al estudio que Robert Schoch, antropólogo y geólogo que estudió en la George Washington University, se sacó un máster en geología en la Universidad de Yale y obtuvo su doctorado en geofísica también en Yale, realizó en el 1992, ayudado por varios otros expertos. Decir que en el 1993 Charlton Heston presentaría un documental llamado El misterio de la Esfinge, en el que Robert explica con sus propias palabras todo lo que en el estudio nos cuenta. Podrán encontrar el enlace del documental con subtítulos al español en la descripción. Robert nos informa de que la erosión del cuerpo de la Esfinge y algunos de los muros próximos a ella no coinciden con la erosión de la cabeza ni de otras construcciones cercanas. Mientras que algunos no presentan ningún tipo de erosión, otros solo presentan características de haber sido moldeados por los fuertes vientos arenosos, y las únicas que presentan erosión causada por el agua son las del cuerpo de la Esfinge y algunos de los muros próximos a ella. Comparan muros del mismo tipo de roca que, según los egiptólogos, pertenecían a épocas de construcción parejas y, como vemos, en los únicos que hay rastros de haber sido afectados por las lluvias son en los de la Esfinge y sus proximidades. Algunos geólogos dicen que esto se debe a que esos muros no son exactamente del mismo tipo de roca. No encuentro en ningún estudio, ni de unos ni de otros, la composición exacta de las rocas. Si alguien tiene algún tipo de información, por favor que la añada en la sección de comentarios.
Otros dicen que esto se debe a que el Nilo a veces se desbordaba y como la Esfinge es una de las construcciones localizada a más profundidad, esa zona debía llenarse de agua y por eso muestra esos relieves. Según Robert, esto sería erróneo, ya que de ser así la parte inferior de los muros estarían mucho más erosionados que el resto y como vemos, esos relieves se ven igual en la parte inferior y en la superior. Además, hace hincapié en que son típicos rastros que dejan las lluvias y no las balsas. En el estudio de Robert y su equipo, también analizaron el subsuelo de la Esfinge mediante refracción sísmica. El doctor Thomas Dovecki, geólogo profesor de la Escuela de Minas de Colorado, que trabajó para varias industrias petroleras, afirmó que según los datos deberían de haber cámaras debajo de ella. Sin saber si son naturales o artificiales, hubieran servido para que el agua no quedara estancada en las proximidades de la Esfinge. Bien, teniendo claro que según sus observaciones la lluvia había transformado esos muros, la pregunta era ¿cuándo había llovido de ese modo? El Dr. John Kutzbuck, profesor de paleoclimatología en la Universidad de Wisconsin, nos asegura que con total seguridad hace 10.000 años esa zona tenía muchísimos más días lluviosos que actualmente. Todos estos descubrimientos presentados por Robert hicieron que más de 275 geólogos no solo le dieran la razón, sino que se presentaran voluntariamente a ayudarle. Por el otro lado, la mayoría de egiptólogos y algún que otro geólogo estaban completamente en contra. El Congreso Anual de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia organizó en el 1992 un debate entre los expertos de distintas teorías. El egiptólogo Mark Leder decía que como no era geólogo, para él la erosión creada por las lluvias no significaba nada porque no entendía nada de geología y añadió que si la Esfinge era tan antigua, ¿cómo es que no había nada tan antiguo en su interior ni en sus proximidades? A raíz de este comentario sale a la luz el templo de Osiris. Según los egiptólogos, lo había mandado construir Seti I alrededor del 3500 a.C., pero está situado a 15 metros de profundidad aproximadamente, igual que la Esfinge, no presenta ningún tipo de jeroglífico y está hecho de colosales bloques de granito, al contrario que las construcciones próximas situadas a más altura construidas milenios más tarde. Aquí la pregunta sería ¿por qué creen que lo mandó construir Seti I en el 3500 a.C. si no hay ninguna inscripción en él ni en sus proximidades? Y la respuesta es porque se encuentra a menos de 1 kilómetro del templo funerario de Seti I, que está hecho de piedra caliza, piedra arenisca y muestra un sinfín de jeroglíficos. Continuando, tenemos a un tipo de experto poco común en las teorías de los egiptólogos. Según estos, el nivel que los antiguos egipcios tenían a la hora de esculpir era algo increíble para la época y reproducían todo tipo de detalles a la perfección. Bien, el experto del que ahora hablaremos se llama Frank Domingo y es uno de los mejores expertos forenses de América. Habiendo sido policía con 26 años de servicio, escribió un manual acerca del arte y la técnica de la investigación facial. Basándose en la estatua que hay en el Cairo de Kefren, comprobó que la cara esculpida en la Esfinge no era la de Kefren y si lo era, la de la estatua del Museo del Cairo era la que no representaba a Kefren. Si les interesa profundizar en las diferencias, en la parte 5 del documental podrán enterarse. Para Frank Domingo, la cara de la Esfinge era la de alguien perteneciente a alguna etnia subsahariana. Volviendo al mito de Tutmosis IV y su sueño en el que la Esfinge le hablaba, según varios expertos en escritura egipcia, la información viene de las inscripciones del gran bloque granítico situado en la entrada de la Esfinge. Según los egiptólogos, en la parte inferior de la estela antes aparecía el nombre de Kefren, pero según dicen, esta parte se destrozó. Según ellos, eso era otra prueba de que la Esfinge se había construido en el reinado de Kefren. Volviendo a la cabeza de la Esfinge, según Robert y otros geólogos, está muy claro que esta no muestra el mismo tipo de erosión que encontramos en muchas partes del resto del cuerpo, con lo que creen que tanto la cabeza como otras partes fueron reconstruidas varios años después de la construcción original. Si la cabeza es la parte que había pasado más tiempo expuesta al viento y a las lluvias, ya que durante muchos años era la única parte que no estaba enterrada, esta debería demostrar muchos más restos de erosión que el cuerpo y sin embargo ocurre todo lo contrario.
aseguran que la nariz no fue destruida por la erosión sino por humanos. Hay varias teorías acerca de quiénes pudieron haberla destrozado. Algunos creen que fueron los ingleses, otros Napoleón, otros un antiguo árabe, pero no hay nada que se pueda asegurar al 100%. Al inspeccionar otras partes de la esfinge, nos recuerdan que en un principio esta se hizo de una sola pieza. Como vemos en esta imagen, en esta parte de la esfinge encontramos bloques de distintos tipos pertenecientes a épocas también diferentes. Los egiptólogos están de acuerdo con esto y curiosamente también creen que los primeros bloques, que muestran un deterioro mayor a los otros, se habían colocado hace unos 4500 años. Robert y otros geólogos piensan que si la construcción fue hecha, según los propios egiptólogos, hace unos 4500 años, ¿qué sentido tendría reconstruir algunas partes con esos bloques en la misma época de su construcción original? Los egiptólogos, ante este planteamiento, dicen que los 4500 años son aproximados y que puede que fueran 4200, con lo que en esos 300 años la esfinge ya se podría haber deteriorado. Según Robert y otros geólogos, está muy claro que Kefren, o quien fuera que se encontrara la esfinge, la reconstruyó hace unos 4500 años. Opinan lo mismo de algunas de otras construcciones próximas, como el templo del Valle de Kefren. En este hay una inscripción en uno de los bloques que gracias al estilo saben que se realizó en los tiempos del Antiguo Egipto. El significado de las inscripciones, según varios expertos, es el amado de viviendo para siempre, lo que para algunos quiere decir que todos esos bloques ya vivían allí desde hace quién sabe cuándo. En varias construcciones muy antiguas encontradas en América, los nativos aseguraban que ellos no habían construido nada y que fueron los antiguos dioses quienes crearon todas esas construcciones. Resulta muy curioso ver cómo los estilos que encontramos en ambos lugares guardan tantas similitudes. Continuando con el Templo del Valle, en uno de sus muros, a Robert le llama mucho la atención una parte donde los bloques de granito, que supuestamente se colocaron hace unos 4500-4200 años, se adaptan perfectamente a otros bloques que según él ya estaban allí mucho antes debido al grado de erosión que muestran y que ya mostraban hace 4500 años. Como vemos, los bloques graníticos ya se esculpieron en su momento con formas que encajaran con los antiguos bloques erosionados. Bien, con todas estas curiosidades, pensando que la esfinge original y algunas de otras construcciones egipcias fueron miles de años más antiguas de lo que siempre nos han dicho los egiptólogos, la pregunta es, ¿quién construyó todo esto? Robert y otros geólogos aseguran no tener ni idea. Según Manetón, hace unos 10.000 años, Hefesto reinó durante 727 años y 9 meses. Es prácticamente la única información que escribió Manetón que los egiptólogos no toman en serio. En la mitología griega, Hefesto era el dios de la forja y el fuego. En la mitología maya, Cahuil era el dios del fuego, padre de todas las semillas, incluyendo la semilla de la humanidad y de la sabiduría. La verdad que salvo ser los dioses del fuego y los más antiguos, no tienen muchas semejanzas más. Bien, con todo esto dicho, Robert nunca dijo que otras construcciones encontradas en Egipto fueran más antiguas de lo que los egiptólogos nos dicen. Solo son ciertas construcciones las que presentan características de ser mucho más antiguas de lo que se nos dice. Para terminar, mencionar que en el 2008 Manichev, geoquímico que trabaja para la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania, y Park Homenko, geógrafo que trabaja para la misma academia, presentaron un estudio académico en el que dicen que es posible, sin asegurarlo, que esas construcciones puedan tener hasta 800.000 años. Para los que quieran darle un vistazo, tienen el enlace al estudio en la descripción. Y con todo esto, como siempre, espero que el vídeo haya sido de su agrado, deseo que a los que hacéis el bien os vaya todo maravilloso y nos vemos en Onda Galápagos.